Ya empezamos a pensar de Mitzvah Nun Aleph. Dice Sefer HaChinuch. Mitzvah Nun Aleph, Mitzvat Beidin, Ladun Benizkei Behema, o Benizkei Keren Behema. Esta mitzvah Nun Aleph, habla de los daños que mi animal provoca. Es decir, hay una mitzvah que recae sobre el Beit Din de juzgar los daños que hacen mis propiedades. Si yo tengo un animal y ese animal hace un daño y lastima a alguien o le hace un daño monetario, entonces el Beit Din tiene la mitzvah de juzgar al dueño del animal. Entonces, como ya sabemos, a pesar de que la mitzvah recae sobre el Beit Din, y solamente el Beit Din tiene derecho a juzgar, pero de todas maneras podemos aprender de esta mitzvah para nuestra vida también. La mitzvah es Ladun Bedin. Tenemos que juzgar en el juicio un shor amazik, un toro que haga un daño. Ben, también, Shi'izik Adam, también si mi toro hizo un daño a otra persona, que Moshe Katuv Beparashat Veji Igach. La Torah habla de un toro que va y cornea a otra persona. Entonces ahí, si él le hizo un daño a esa persona, yo, el dueño del toro, tengo que pagar. Ben Sheizik Mamon, y también si mi toro hizo un daño a algo monetario a otra persona. Como se estuvo en otro lugar, Parashat Veji y Gof. El Veji y Gof se refiere que mi animal le hizo un daño al animal del otro o a alguna propiedad del otro. ¿Qué significa la palabra Igof? Explica el Sefer HaChinuch. ¿A qué se refiere principalmente? ¿Cómo se traduce principalmente la palabra Igof? La verdad que tiene otras explicaciones también, pero la explicación simple de Igof significa Ithof, que va a empujar. Entonces se está hablando acá cuando mi toro empuja a otro y eso le genera un daño. Pero, Ben Sheiziko Begufo, también si el toro hizo un daño con su cuerpo, le hizo un daño a otro, con el cuerpo del toro, o Begaglav, o con sus pies, por ejemplo, pisando algo, o Nashach Beshinav, o que mordió con sus dientes, por ejemplo, cuando se comió una fruta del otro, o Afilu Izik Bekarnav, o incluso si es que el daño lo hizo con sus cuernos. ¿Por qué Afilu? ¿Dónde está acá el Afilu? Porque es algo más novedoso. Entonces todos los que estudiaron Baba Kama saben que cuando el daño se hace con el cuerpo, con los pies, con los dientes, se paga Nezek Shalem, se paga el daño completo, mientras que cuando lo hizo con los cuernos, que se considera un daño menos frecuente, entonces se paga medio daño. Pero de todas maneras se paga. Por eso es Afilu. En todos esos casos, Kulan, Bichlal, Lashon, Negifá, Mashma. Todas esas opciones están dentro del lenguaje de Negifá, que significa, como dijimos, empujar. Entonces, cada vez que la Torah dice Igof, se puede estar refiriendo a cualquiera de las formas que un animal puede dañar. Empujando, comiendo, pisando o corneando. Aval Negijá, pero cuando en los lugares que la Torah dice la palabra Negijá, lo mashma el abekeren. No se puede interpretar de otra forma que no sea con los cuernos, es decir, cornear. Es la única traducción que tiene la palabra Negijá. Ya fueron aprendidos, ya se aumentaron todos los Niskei Shor Be'adam, todos los tipos de daño que haga un toro a otra persona, ya se aprendieron Midichtiv, Parashat Ki Gach Ve'emit. Ahí el primer pasuk que mencionó, el pasuk anterior que había mencionado el Sefer HaChinuch, está hablando cuando el toro le hizo un daño a otra persona y lo mata. Ki Gach Ve'emit. De Mashma Ve'emit Mikol Makom. Que se entiende que lo mató de cualquier forma, Ben Benegijá, Ben Beshar Dvarim. Es decir, a pesar de que está escrito Ki Gach y la Negijá se entiende como cornear, pero como está escrito que se murió, entendemos que de cualquier forma que se muera, Mikol Makom estaría Hayab. Velav Davka Show, y cuando la Torah habla del toro, no es necesariamente un toro, el Afilu Kol Behemá, sino también cualquier otro animal, Vejayá, Veof, Sheziku, Hayabim. En todos los otros animales también están Hayabim. Ela Shediber Akatuv Beragil. ¿Por qué la Torah habla del toro? Porque es lo más común. El toro es el animal que más tiene potencial de hacer daño, y por eso es que la Torah habla del toro, pero en verdad puede ser cualquier animal. El tema de que sea un animal es, en el fondo, hay una novedad en esto. Porque cuando yo hago un daño con mi cuerpo por falta de cuidado, es una cosa. Pero cuando un animal mío hace daño, acá hay un
una voluntad que no me pertenece a mí. Es decir, el animal decidió dañar. No es que yo lo llevé a dañar. Cuando yo mismo provoco un daño con mis propias manos, es más comprensible de que yo tengo que pagar. Pero cuando a mi toro se le ocurre, se puso furioso y fue a hacer un daño, quizás yo no tengo la culpa la tiene el toro. Es decir, él tiene su propia voluntad. ¿Por qué me culpan a mí? Si yo tomo una piedra y la tiro contra la ventana del vecino y rompo el vidrio, entiendo que yo tengo que pagar. Pero cuando fue mi animal, el animal solo tuvo su propia decisión de ir a hacer daño, de ir a cornear, de ir a pisar o comer. ¿Por qué me culpan a mí? Y acá vemos que no. Acá vemos que incluso cuando mi animal, que tiene su propio deseo, su propia voluntad, hace daño, de todas maneras yo tengo que pagar. Y la razón es porque el animal, por más que se mueve, en verdad no tiene libre albedrío. Es decir, el animal en el fondo no eligió hacer daño, él tiene sus instintos, y yo como dueño del animal me tengo que ser responsable de eso. Entonces, en el fondo el culpable soy yo. No podemos echarle la culpa al animal justamente porque el animal no tiene libre albedrío. Y yo, como ser humano, sí. Ya dijimos, Shikola mitzvot abaot lano. Ya dijimos que todas las mitzvot que vienen sobre nosotros, al dvaga mishpat, que están hablando de un tema de juicios, shoresh echad laem tiene una raíz en común. Vedavar muskalu, y es algo lógico. Todas las mitzvot que están hablando en esta parashá que tienen que ver con Ben Adam Javegó, de juicios, de temas monetarios, es algo lógico. Veini tzarich lachzor oto. Yo no necesito repetirlo, mikol achat veachat. Yo no tengo que explicar la razón de esta mitzvah en cada mitzvah y mitzvah, porque es algo que se entiende, es algo evidente. Los temas de Mishpatim, como dijimos, son lógicos, son sentido común, y no es necesario explicarlos. Entonces lo que está diciendo acá el Sefer HaChinuch es que una persona tiene que hacerse responsable de lo que hacen, los daños que hacen sus animales, y de eso tiene que pagar, y el Beit Din tiene que cobrarlo. La verdad es que al final el Sefer HaChinuch termina diciendo que también cuando el Beit Din no cobra, porque no hay un juicio por alguna razón, entonces Aval HaMazik Hayab Leshalem Bedinei Shamayim Bechol Makom. A pesar de que no haya un Beit Din, el que hace el daño tiene que pagar, por lo menos por Dinei Shamayim. Dinei Shamayim significa no por un juicio del Beit Din, sino la persona, cuando quiere limpiarse de las averot que hizo, tiene que pagar por esto, por su responsabilidad con Hashem. Entonces, obviamente que el tema acá es un tema que no recae solo sobre el Beit Din, sino recae sobre cualquier persona que quiere estar limpio y no tener esta carga espiritual que ha hecho esta vera. Entonces, el daño es por el daño que hizo mi animal. La verdad es que en los Mefarshim, en Masejet Baba Kama, hay una gran discusión, una gran duda, ¿cómo se toma esta responsabilidad que tiene la persona para pagar los daños que hizo sus animales? Hay quien dice que la razón por la cual yo tengo que pagar es porque yo tengo una responsabilidad de cuidarlos. Sobre mí recae la responsabilidad de cuidarlos. Y esa es una opción de entender que si yo no cuidé al animal, como yo no cumplí mi responsabilidad, entonces tengo que pagar. Pero hay otra forma de entenderlo, que es que yo tengo que pagar no porque soy responsable de cuidarlos, sino porque cuando mi propiedad hace un daño, se considera como si yo la hubiera hecho. En algún nivel se considera como si yo lo hubiera hecho. Es como si fuera algo mío, es como si yo mismo lo hice. Por lo tanto, tengo que pagar cuando mi toro hizo un daño. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cuidé al toro, lo cuidé bien, y aún así el toro fue e hizo un daño? Ahí ya no tengo que pagar. La pregunta es ¿por qué? Si yo digo que toda mi responsabilidad de pagar es porque no cuidé, entonces cuando cuidé se entiende que no tengo que pagar, porque yo ya cumplí mi responsabilidad. Pero si yo digo como estas explicaciones, estos comentaristas que dicen que la razón por la cual yo tengo que pagar es porque mi propiedad hizo un daño, entonces ¿por qué cuando cuidé el animal ya no tengo que pagar? Al fin de cuentas mi propiedad hizo el daño. Nosotros sabemos que cuando una persona hace un daño con su propio cuerpo, está hayab incluso cuando no lo hizo a propósito. Entonces, está bien que cuidaste el animal, pero al fin de cuentas tu propiedad hizo el daño. ¿Por qué no pagas? La explicación es simplemente porque hay una regla de que ones rahmaná patrei. Nosotros no hacemos hayab a una persona que tenía fuerza, que por fuerza de mayor hizo algo. Acá también, es verdad que tu propiedad hizo el daño, pero como tú lo cuidaste y fuiste anus en el que el animal hizo el daño de todas maneras a pesar de que lo cuidaste, entonces no te podemos hacer hayab. En verdad, al final, de todas maneras, la persona tiene que pagar por los daños de su animal, a menos que lo haya cuidado bien. Sea que lo expliquemos porque la responsabilidad es por no haber cuidado,
o sea que lo expliquemos porque el hecho mismo de que su propiedad hizo un daño, de todas maneras se entiende que él tenga que pagarlo. Pero de todas maneras eso nos ayuda a entender algo más profundo, que es que nosotros vinimos al mundo, como regla general, nosotros vinimos al mundo para beneficiar al mundo. Esa es una regla que siempre tenemos que recordar. El objetivo del ser humano que vino al mundo es para ser útil. Esa es la razón. Si uno quiere saber cuál es el tafkid general de cada individuo en el mundo, es ser útil, aportar al mundo. Ese es el objetivo. Por lo tanto, si una persona puede, como dice, esto lo decía Reb Chaim Volozhin, y está escrito en la introducción del Nefesh HaChaim, lo dice el hijo escribió la introducción, dice que lo que repetía su papá todo el tiempo a sus hijos era que la persona todo el tiempo tiene que preguntarse en qué puedo aportar, en qué puedo ser útil. Por lo tanto, se entiende muy bien lo que decía el Chazon Ish, que la pregunta que la persona se tiene que preguntar a sí mismo es si logró vivir toda su vida sin haber dañado a nadie. Si una persona logró vivir todos los 120 años sin hacerle ningún daño a nadie, eso es un éxito. Eso es lo que hay que aspirar. ¿Por qué? Porque como nuestro objetivo es tratar de ser lo más útil posible, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer lo contrario, de no hacerle daño a nadie. Y eso es lo que dice la Gemara. Cuando ese famoso converso le vino a preguntar, pedir a Hillel que le enseñe toda la Torah mientras está parado en un pie, entonces ¿qué le dice Hillel? Lo que tú no te gusta que te hagan a ti, no le hagas al otro. ¿Por qué lo dijo en forma negativa y no en forma positiva? Como por ejemplo, ve'avta legajá kamoja. Son dos niveles. Entonces, el nivel más alto seguro es beneficiar a los demás. Hacer todo lo que uno pueda para el otro. Es el nivel más alto. Pero el nivel más básico es por lo menos no hagas un daño. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es lo mínimo. Porque por lo menos no hiciste daño. Pero obviamente que nuestra meta es no solamente no hacer daño al mundo, sino tratar de beneficiar. Pero bueno, este pasuk, esta mitzvah Nun Aleph, está hablando de la parte más básica, que es el cuidado de no dañar a los demás. No estamos hablando de una persona que fue con su propio cuerpo y se enojó, como habíamos estudiado en la mitzvah anterior de ayer, y hizo un daño con su esclavo, y lo mató. Eso obviamente está mal, porque él fue con su propio cuerpo y hizo algo negativo. Acá estamos hablando de una persona que está sentada en su casa y no se cuida de que sus propiedades no hagan daño. Y eso es lo que se llama Nezikin. Todos los primeros capítulos de Masejet Baba Kama hablan de la responsabilidad que tenemos de evitar que nosotros provoquemos un daño al mundo, directo o indirecto, como acá, que es un daño indirecto porque se provoca por falta de responsabilidad, falta de cuidado. Mi propiedad hizo un daño o mi falta de cuidado provocó un daño. Eso es algo que nosotros tenemos que evitar. El tema de ser útil, que hablábamos antes, como misión general de la humanidad, a veces se confunde porque obviamente que una persona que puede ser útil en términos sociales tiene esa obligación. Son una persona que puede ayudar a la gente, una persona que puede hacer gesed, seguro que tiene que hacerlo. Pero para que no se malinterprete, no me refiero solamente a eso. Cualquier persona que está haciendo mitzvot, en general, también está beneficiando al mundo. Porque nosotros somos ma'aminim. Y la emuná, la base de la emuná consiste en que hay una relación entre lo físico y lo espiritual. Es decir, que cuando nosotros hacemos mitzvot, estamos beneficiando no solamente nuestro propio Olam Haba, nuestra cuenta de ahorros en el Olam Haba, sino que también estamos beneficiando el mundo físico ahora. Y lo decimos todos los días en Kriyat Shema. Si una persona va a cumplir mitzvot, entonces va a haber abundancia, va a haber brajá, todo. Si no, Haz de Jalila, lo contrario. Es decir, que cuando una persona en su casa se preocupa de hacer una brajá por el té que se está tomando, está beneficiando al mundo. Cuando él se puso tefilín en la mañana, está haciendo un beneficio al mundo. Es útil. Ese es un día útil. Al mundo le sirve que él se levantó en la mañana porque se puso tefilín. Pero cuando él se le escapa un lashon hara, entonces está destruyendo el mundo. Más allá de su propia cuenta del Olam Haba, le está haciendo un daño al mundo. Un daño físico. Como decía Rabbi Sol Salanter, cuando una persona habla lashon hara en Kovna, entonces un judío está haciendo Hilul Shabbat en Francia. Porque hay una influencia, hay una energía que la persona lleva al mundo por sus actos. Y son círculos que se van influenciando por nuestros actos. Entonces, ser útil en el mundo es algo muy amplio y lo hacemos con cualquier cosa que hacemos para beneficiarlo. También en términos sociales, seguro, pero no menos, incluso más en términos espirituales. Por eso esa frase que le dijo Hillel a este converso que quería aprender toda la Torá, efectivamente incluye toda la Torá. Porque si no, siempre está la pregunta,
donde esa frase incluye las mitzvot que son Ben Adam Lamakom. No le hagas al compañero lo que no quieres que te hagan a ti. Ok, entonces voy a ser una buena persona. Pero ¿dónde aprendo de ahí? ¿Dónde está incluida en esa frase que tengo que cumplir Shabbat? Que tengo que comer kasher. ¿Dónde está incluida esa frase ahí? ¿Dónde está toda la Torah en esa frase? La respuesta es, porque si tú efectivamente tienes emuná, tú sabes que el cuidar la Torah, también las mitzvot de Ben Adam Lamakom, son un beneficio al mundo. Y lo contrario, hacer averot, también cuando son averot que nadie sabe que la estás haciendo, solo Hashem y tú, de todas maneras estás perjudicando también al prójimo. Porque el prójimo se perjudica cuando un individuo hace averot, como ese famoso mashal del que está haciendo un agujero en su habitación del barco. Nadie sabe, pero él está haciendo el agujero en el barco y se van a hundir todos, porque estamos todos influyendo, hay una influencia con todo lo que hacemos. Entonces, por eso, si tú realmente quieres ser una persona útil en este mundo, o por lo menos no quieres hacerle daño a nadie, tendrías que preocuparte de todas las cosas que haces. También de las cosas espirituales, también de Ben Adam Lamakom. Dice la Gemara, el que quiere ser un Hasid es el nivel más alto que existe en la Torah, ¿no? El nivel de Hasidut. Si quieres ser un Hasid, entonces hay tres opiniones que tienes que hacer, dice la Gemara. Hay una opinión que dice que tienes que estudiar Milei de Brojes, tienes que estudiar las halajot de Brajot. Hay otra opinión que dice que el que quiere ser Hasid tiene que estudiar Milei de Nezikin, tiene que estudiar las halajot de Nezikin, de daños, lo que estamos haciendo nosotros hoy en esta mitzvah. Y hay una tercera opinión que dice que el que quiere ser un Hasid tiene que estudiar los Milei de Oves, tiene que estudiar Masejet Avot, porque ahí están todos los temas de Midot. Entonces, hay tres opiniones. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser Hasid? ¿Qué son esas tres opiniones? Obviamente, la que dice Milei de Brojes está diciendo que uno tiene que perfeccionarse en su relación con Hashem, tiene que decir Berajot, tiene que hacer Tfilá, todas las cosas que están relacionadas con Hashem, directamente. Mientras que la otra opinión dice tiene que perfeccionarse en Milei de Nezikin, tiene que cuidarse de no hacerle daño a nadie, porque eso es Ben Adam de Javegó. El que dice Avot, entonces acá ya hay dos formas de estudiarlo. ¿A qué se refiere el man de Amar que dice que hay que mejorarse en temas de Avot? O decir que eso es Ben Adam le Atzmo. ¿Alguna vez mencionamos eso? Que existe Ben Adam le Javegó, Ben Adam le Makom y Ben Adam le Atzmo. Y hay otra opinión que dice que Milei de Avot simplemente incluye las otras dos. Es decir, es algo que tiene también de Ben Adam le Javegó y también de Ben Adam le Makom. Pero seguro se necesitan los tres. Al fin de cuentas, se necesitan los tres. Como ya estudiamos que el Maharal decía que uno tiene que ser Tov la Shomaim, Tov la Adam y Tov la Atzmo. Son las tres cosas que sostienen al mundo, como ya estudiamos una vez. Pero concentrándonos en lo que estamos estudiando hoy, en este pilar del daño, una de las tres cosas que se tiene que cuidar es no hacerle daño a nadie. Y obviamente, como dijimos, incluso en círculos más lejanos de uno mismo. No solamente no ir físicamente y hacerle un daño, sino que también preocuparme de que mis propiedades no le hagan daño a nadie, que de mí no surja ninguna consecuencia negativa a nadie. Y eso es lo que podemos aprender de esta Mishnah. Y hay cosas que se pueden pagar, como lo que está hablando acá la Mishnah, si una persona le hizo un daño a alguien monetariamente, hay cosas que es más difícil pagar. Como por ejemplo cuando una persona lastima a alguien emocionalmente, o cuando una persona le quita sueño, o le genera una incomodidad, o un malestar. Son también tipos de daño. Y lo ideal sería que la persona se cuide toda la vida de que eso no suceda. Cualquier cosa que uno dice, cualquier cosa que uno hace, todo el tiempo tratar de, si por lo menos, una cosa que dijimos, lo ideal sería ser útil, pero por lo menos tratar de que la presencia de cada uno no sea dañina. Es decir, yo estoy en un escenario, yo estoy hablando con alguien, yo estoy en un grupo social, llego a mi casa, mi primera pregunta tiene que ser, ¿cómo hago para que mi presencia acá no sea molesta? La segunda pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo hago para que sea útil mi presencia? ¿En qué puedo aportar en esta situación? ¿De qué les sirve a mi familia, por ejemplo, que yo llegué a la casa? ¿De qué les sirve a mis amigos que fui con ellos a pasear? Ellos podrían haber ido sin mí. ¿De qué les sirve a ellos que yo estoy con ellos? En algo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿qué estoy aportando acá con mi presencia? Y esa tiene que ser nuestra pregunta todo el tiempo. Y si no tenemos respuesta a eso, por lo menos tenemos que tener respuesta a la otra pregunta. No vaya a ser de que les molesta que yo esté acá, o que estoy diciendo algo que molesta, o haciendo algo que le incomode, o perjudicando, o costando. Todas las cosas esas son las cosas que tenemos que evitar. Entonces, en respecto a lo que habíamos mencionado en el Sefer HaChinuch anteriormente, habíamos dicho que cuando una persona hace un daño,
cuando lo hacemos pagar, no es un castigo. No es un castigo porque él hizo un daño. Es decir, no tenemos que advertirlo. Normalmente con los castigos se necesita una advertencia. No puede haber un onesh si no hay una azagá, si no hay una advertencia. Porque la regla es que no se puede castigar si es que no hubo una advertencia primero. Pero en estos temas no se necesita una advertencia. Basta con decir la consecuencia. Porque la consecuencia no es un castigo. La consecuencia es una reparación. Una persona tiene que reparar lo que hizo. Por eso es que cuando una persona hizo un daño no físico, no monetario a otra persona, también tiene que repararlo. Y esa forma de repararlo es pidiendo perdón. Cuando la persona pide perdón, está reparando el daño emocional que le causó al otro. Y eso es necesario, porque el daño monetario lo puede haber pagado, puede no haber habido, pero el daño emocional hay que pagarlo también. Hay que repararlo, no pagarlo. No es una multa, no es un castigo, sino es una reparación. Ahora, la halajá es que una persona no tiene derecho a estar enojado con el otro, a menos que tenga una razón. Existen casos en la halajá que uno puede tener lo que se llama ta'agomet. Ta'agomet es una molestia, una crítica contra el otro. Pero hay momentos en la halajá que la halajá dice, en lo alav ela ta'agomet. Por ejemplo, cuando una persona contrató un empleado que le venga a trabajar y le cancela, entonces él se queda ahí con la mitad del trabajo. Entonces dice la Gemara, en lo alav ela ta'agomet. Lo único que puede es estar enojado con él. Deduce de acá, revisó el Salanter, que para estar enojado necesitas un permiso. No se puede estar enojado sino más. La halajá te tiene que decir, en este caso tienes derecho a estar enojado. Si no, no tienes derecho. Ahora, en esos casos que uno tiene derecho a estar enojado, cuando la persona ya le pidió perdón, o sea, ahora, después de que le perdona, ya no tiene derecho a estar enojado. Y ahora, si sigue estando enojado, ya no es un enojo aceptado, digamos. Ahí ya no tiene derecho. Nosotros tenemos que preocuparnos, como dice el Rabbi Yitzchak Kutner, la mitzvah de Avta L'Reaja Kamoja, dice Rabbi Yitzchak Kutner, incluye también no solamente amar al prójimo, sino también preocuparnos de ser amados. Yo me tengo que preocupar de que la gente no esté enojada conmigo, no esté molesta conmigo, que me quiera. Esa es una mitzvah de la Torah. Igual como hay una mitzvah de amar al prójimo, hay una mitzvah de preocuparse de que me amen a mí. ¿Por qué? Porque si no me aman a mí, lo normal es que el amor es mutuo, uno ama al que lo ama, por lo tanto, si yo no me voy a preocupar de que me amen a mí, entonces yo tampoco les voy a amar a ellos. Eso es lo normal, por lo menos. Entonces es un problema, es mucho más difícil. Nosotros tenemos que preocuparnos de que haya más amor entre las personas, por eso también tenemos que preocuparnos del amor de los demás hacia nosotros. Obviamente en la medida correcta. Obviamente si esto es exagerado, ya es gababaguf y está mal. No se trata de depender de esa aprobación. Si va en contra de los valores, entonces no, pero en la medida correcta sí hay que hacerlo. De todas maneras, como dijimos, la mascaná que podemos concluir de la mitzvah de hoy es el punto central, es que lo mínimo que tenemos que preocuparnos en cualquier lugar que estemos, en cualquier grupo que pertenezcamos, es no hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque el tafkid principal de la persona es eso, no dañar a nadie. Bueno, eso por hoy. Shakoch. אפשר לתקן.